Hola, hola mis amores, bienvenidas a un nuevo tutorial en crochet y tejidos. En esta ocasión vamos a estar realizando unas hermosas canastitas y las voy a trabajar con macramé de 2 milímetros de grosor y voy a estar utilizando un gancho 3.0 milímetros, mi tijera, estas perlitas para algunas florecitas que voy a estar realizando y un círculo dependiendo el fondo que vayamos a hacer, o sea, el tamaño del fondo, así va a ser el círculo. ¿Listo? Ya les voy a estar dando la medida y les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer en cuántos puntos para este tamaño. Entonces, lo que tiene este círculo son 7 centímetros. 7 centímetros, un momentito, 7 centímetros, casi 7 centímetros y medio. Es el grande. Mírenlo ahí. No alcanza los 7 y medio, alcanza 7.4 más o menos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que suba un nuevo tutorial. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el paso a paso. Voy a acercar un poco más mi cámara para que me puedan ver mejor y vamos a hacer un anillo mágico. Primero que todo vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico, aquí aseguramos nuestro anillo. Yo creo que ya todas sabemos hacer un anillo mágico. Ahí está. Y voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Y dentro del anillo mágico voy a hacer un total de 15 puntos altos. Las 3 cadenas me cuentan como un punto. Tengo 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar hasta tener 15 puntos dentro del anillo. Una vez tengamos los 15 puntos, vamos a cerrar en el tercer punto de las cadenas. 1, 2 y 3. Entonces, en el tercer punto cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Levanto 3 cadenas y en el siguiente punto hago 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, nuevamente 2 puntos altos. En el que sigue, 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. 1 y 2. Y así vamos a continuar realizando 2 puntos altos en cada espacio para al final tener un total de 30 puntos altos. Al finalizar la vuelta, chica, el último punto para los 30 lo voy a hacer aquí mismo donde levanté las 3 cadenas. Ahí, para completar los 30 puntos. Y voy a cerrar 1, 2 en la tercera cadenita. Y ahí tengo la segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta, vamos a trabajar de la siguiente manera. 3 cadenas y en el siguiente espacio, 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, un punto alto. En el que sigue, un aumento de puntos altos, es decir, 2 puntos en el mismo espacio. Y así vamos a ir trabajando. Un punto solo y en el siguiente, 2 puntos. 1 y 2. En el siguiente, un punto y en el que sigue, 2 puntos. Listo. Para al final tener un total de 45 puntos altos. Entonces vamos a continuar y ya esta sería nuestra última vuelta. Ya una vez tengamos lista la última vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Para cerrar voy a ir aquí a las 3 cadenas por detrás y voy a pasar la hebra o el arito hacia atrás. Y aquí es donde voy a cerrar. ¿Listo? Así. Ahora voy a levantar 1,
2 cadenas porque ya había hecho una, entonces serían 3. Ahora voy a trabajar solo en un bucle de estos dos. ¿Ven? Si ven que hay 1 y 2, voy a tomar el que está hacia adentro. Punto alto. Punto alto. Tomo el de adentro, punto alto. Tomo el de adentro, punto alto. Y así voy a continuar en cada punto realizando un punto alto, tomando solo la hebra de adentro. ¿Ven? Así. Así voy a continuar hasta dar toda la vuelta. Bueno, aquí al finalizar cerramos nuestra vuelta en la tercera cadenita como en todas las vueltas. ¿Listo? Bueno, ya aquí tenemos la base y bueno, yo voy a ponerle foamy. No sé si ustedes quieran colocarle foamy y copor, cartulina, ya es opcional. Y es así, miren. Queda exactamente para el fondo que realizamos de 3 vueltas. Listo, recuerden que fueron 45 puntos la última vuelta para que calce bien nuestro círculo de 7.4 centímetros. Ahí está. Listo, entonces voy a retirarlo y vamos a continuar levantando ahora sí nuestra canastita. Vamos a tejer aquí. Aquí mismo donde cerramos, 1, 2, 3 cadenas. En el mismo espacio un punto alto. Una cadena y en el mismo espacio repito 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahí tengo un abanico. ¿Ven? Ahora voy a saltar 1, 2, 3. En el cuarto punto, un punto alto, 2 puntos altos, una cadena de separación y repito 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí tengo el segundo abanico. Y así vamos a ir trabajando. 1, 2, 3 en el cuarto. Nuevamente repito el mismo abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, 1 y 2. Así vamos a terminar toda la vuelta. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado y es así como nos ha de quedar. Para la siguiente vuelta me voy a deslizar hasta el centro del abanico. Listo, entonces voy aquí, deslizo, voy al siguiente que sería el centro y deslizo. Levanto 3 cadenas y voy a repetir exactamente la misma vuelta. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. Voy a la siguiente y repito exactamente lo mismo. Y así como esta vamos a hacer hasta tener 3 vueltas exactamente iguales. Es decir, termino esta vuelta y enseguida inicio la siguiente vuelta de la misma forma. ¿Listo? Tienen que ser 3 vueltas iguales. Bueno, hasta aquí ya tengo mis 3 vueltas. Ahora, para las 2 vueltas que siguen vamos a tejer de la siguiente manera. Me voy a deslizar nuevamente hasta el abanico y vuelvo a levantar el mismo abanico. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora dejo una cadena de separación y paso al siguiente abanico. Recuerden que las 3 vueltas anteriores eran sin cadena de separación. Las 2 vueltas que siguen las vamos a hacer con una cadena de separación para completar ya las 5 vueltas. Cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio, que sería nuestro abanico, una cadena de separación y paso al siguiente abanico. Y así vamos a continuar por 2 vueltas más hasta tener ya 1, 2, 3, 4 y una para 5. Bueno, ya aquí terminé la segunda vuelta, entonces ya tengo 5. Ahora para las siguientes 2 vueltas
y completaríamos 7. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Deslizamos hasta el centro del abanico y voy a repetir el mismo abanico. Cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora las siguientes 2 vueltas las voy a trabajar dejando 1, 2 cadenas y paso a hacer el abanico. Recuerden que las 2 anteriores era con una cadena. Estas 2 vueltas que siguen las voy a trabajar con 2 cadenas. Hago el abanico normal como lo he venido trabajando, 2 cadenas y paso a hacer nuevamente el abanico normal. Listo, y así voy a trabajar las siguientes 2 vueltas para completar 7. Bueno chicas, miren, ya aquí he dado la última vuelta con 2 cadenas de separación, ya tengo 7 y es así como va quedando. Listo, miren. ¿Sí? Va a ser una canastica que nos va a servir para echar moñitas, para colocar flores, para guardar nuestras cosas pequeñas. Es muy práctica. Entonces vamos a continuar. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar, ya aquí va a cambiar nuestro abanico. Entonces me voy a deslizar hasta el centro del abanico y ya no voy a trabajar con 2 puntos. Ahora voy a trabajar con 3 puntos altos. Tengo 2, tengo 3. Una cadena de separación, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena, 2 cadenas y paso al siguiente con 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y vuelvo a repetir el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar esta última vuelta por ahora. Una sola vuelta, ¿listo? Bueno chicas, aquí vamos a cerrar y ya vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar nuestro color. Entonces en la tercera cadenita voy a tomar por la parte de atrás y voy a pasar mi hebra hacia atrás. ¿Listo? Y voy a cerrar aquí atrás. Aquí aseguro y ocultamos esa hebrita. ¿Listo? Y es así como nos va quedando. Miren qué bonita se ve. Miren. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a continuar con mi tono blanco. Voy a hacer un nudito deslizado o un nudito de inicio y me voy a ir aquí. Recuerden que tenemos aquí 1, 2, 3 puntos altos, entonces voy a tomar el del centro, perdón, el de adelante y voy a entrar 2 cadenitas y ya me cuenta como un medio punto alto. Lazada, voy a acercar un poquito más y voy al siguiente punto y voy a hacer un medio punto alto. Lazada y el medio punto alto. El medio punto alto es pasando hebra por los 3 bucles. ¿Listo? Llego aquí al centro y 1, 2 y 3 medios puntos altos. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy a cerrar aquí en el último medio punto alto que hice, ahí donde empecé a levantar los 5 puntos cadena. Ahí mismo voy a cerrar con un punto deslizado y me va a quedar un circulito. Y continúo aquí en el mismo espacio con 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y de este lado
un medio punto alto en cada espacio. Aquí donde tengo las dos cadenas de separación voy a hacer punto bajo. Y esto mismo lo voy a repetir en el siguiente. Entonces, un medio punto, lazada, en el siguiente un medio punto, lazada, en el siguiente medio punto y en el centro 1, 2 y 3. 5 cadenas y las voy a cerrar aquí donde inicié con un punto deslizado y repito en el mismo espacio mis 5 medios puntos altos, los 3 medios puntos altos, 1, ahí se me desliza un poco, 2 y 3. Y en estos de aquí vuelvo a repetir los medios puntos altos. Y cerramos aquí en el centro de las dos cadenas con un punto bajo. Y es así como me va a ir quedando. ¿Listo? Así vamos a dar toda la vuelta. Cerramos nuestra vuelta, chicas, con punto deslizado aquí donde iniciamos. Y donde hicimos esas dos cadenitas con un medio punto alto, ahí vamos a deslizar. ¿Listo? Vamos al siguiente punto y pasamos nuestra hebra hacia atrás. Y acá en esta parte ocultamos hebra. Entonces te voy a mostrar, voy a alejar un poquito cómo va quedando. Miren. Y miren, qué bonita queda, qué bonita se ve. Listo, entonces ahora vamos con el siguiente paso. Voy a volver a tomar mi hilo rosado, mi hilo de base. En este caso es el rosado. Y ahora vamos a tejer de la siguiente manera. Voy a entrar aquí en una argollita y voy a volver a acercar mi cámara. Ahí está. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y las voy a unir aquí en la siguiente argollita. Así. Ahora de aquí vuelvo y paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y paso a la siguiente. Y así voy a continuar por toda la vuelta. Bueno, ya aquí he terminado esta vuelta y vamos entonces a terminar con nuestra última vuelta de la canasta. Ya para completarla voy a levantar una cadena lazada, entro, saco y cierro, lazada, entro, saco y cierro, y voy a trabajar 10 medios puntos por la cadena. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. ¿Ven? Paso a la siguiente y les cuento que me equivoqué de aguja. Aquí voy a la siguiente y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y paso a la siguiente. Y repito nuevamente esos 10 medios puntos. ¿Listo? Bueno, chicas, cerramos aquí al finalizar. Y ahora vamos a pasar para el lado contrario y cerramos bien.
¿Listo? Recuerden ocultar esas hebritas que nos van quedando dentro de nuestro tejido para después poder cortar. ¿Listo? Así evitamos que se nos suelten y que esas hebras se vean feas fuera de nuestro tejido. ¿Listo? Entonces vamos pasando y vamos ocultando. Así. Entonces les muestro cómo va quedando. Miren, ya es así como queda mi canastica. Por fuera me queda así. ¿Ven qué bonita? Ahora vamos a decorar. Podemos decorar con cualquier cosita que queramos acá afuera. En este caso yo tengo estas florecitas que se las voy a colocar aquí en la parte de adelante. Y ya te enseño cómo las he hecho. Vamos a tomar nuestra hebra blanca y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer un total de 12 puntos bajos. Aquí. Entro, saco, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta tener 12 puntos bajos. Una vez tengamos los 12 puntos, voy a cambiar mi gancho, chicas, porque el 3.0 es un poquito muy grande y me dificulta trabajar aquí en esta parte. Estoy trabajando ahora con un 2.5. ¿Listo? Voy a cerrar aquí donde inicié y ahora vamos a hacer lo siguiente. Levanto aquí mismo donde cerré 3 cadenas lazadas, entro al mismo espacio y voy a lazar 1, 2 y 3. Cierro todo junto, hago 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio cierro con punto deslizado. Me voy a deslizar, me voy a saltar, perdón, un punto y en el segundo hago un punto deslizado. Levanto 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a hacer 1, 2 y 3. Cierro todo junto y 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio vuelvo a cerrar con punto deslizado. Me salto un punto y en el siguiente me deslizo. Y vuelvo a repetir lo mismo hasta tener 6 pétalos. 1, 2, 3, entro al mismo espacio, saco 1, 2 y 3. Cierro todo junto, aseguro y 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio deslizamos. Me salto un punto, en el siguiente deslizo y vuelvo a hacer lo mismo. Deben salirme, como les digo, 6 pétalos. Ahora con la ayuda de una aguja y hilo normal voy a entrar aquí y voy a colocar esta perlita en el centro de la florecita, así, ¿ven? Y ahora voy a colocarlas aquí para decorar mi canastilla. Voy a colocar una arriba, una aquí y la otra aquí. Entonces ahora que las haya pegado, pues les muestro el resultado final de mi canasta. Bueno, mis amores, y entonces ha sido todo por hoy. Miren cómo es el resultado final de mi canastita. Les muestro el frente, miren qué hermosa queda. Ustedes pueden colocarle la decoración que quieran, queda súper linda. Entonces, chicas, espero puedan compartir, puedan dar me gusta, dejar sus comentarios. No olvides suscribirte y compartir mis tutoriales. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo video.